A mí me gustaría partir de una premisa que ustedes plantean, y es que en realidad el estado de situación actual con los movimientos feministas surge o es una consecuencia de lo que fue el derrumbe, ¿no?, de la URSS después de la caída del muro de Berlín, y ustedes lo explican, más palabras, palabras menos, que queda como una izquierda un poco, las estructuras quedan desperdigadas, sin contención, ya sin clientes, y que de alguna manera se tienen que reciclar y del obrero explotado pasan a prestar atención a las, creo que ustedes dicen algo así como las almas marginadas, ¿no?, las oprimidas, desde otro punto de vista, y entonces empiezan a crear nuevas ONGs y buscan nuevas fuentes de financiación, y de alguna manera todo eso va creciendo con otras banderas, hasta convertirse hoy en los secuestradores, poco menos, del pensamiento, ¿no? Así lo plantean ustedes. A mí me gustaría que me pudieran andar un poquito más en esa teoría, porque en realidad uno podría pensar que el movimiento de la mujer que busca y reclama por derechos es bastante anterior, incluso estamos hablando de la Revolución Francesa, si se quiere, ¿no? Por eso mismo el libro empieza con esa parte, con la primera hora del feminismo, que no todos lo recuerdan, pero no se llamaban a sí mismas de esa forma, se llamaban sufragistas, porque estaban informadas de alguna manera por otro tipo de filosofía social, que era la que reinaba y la que hegemonizaba la escena política en aquellos entonces. Era la filosofía de las revoluciones liberales que se vivieron en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra. De modo que nosotros no tenemos la tesis de que la izquierda crea el feminismo de hoy. Lo que nosotros afirmamos es que toma lo que había. Toma lo que había, le da un nuevo sentido militante, le inyecta otro tipo de discurso político y social y manda una militancia, una mascarada que suena simpática para muchos, que se presenta con unas banderas pero en el fondo hay otras, que dice una cosa pero hace otra. Entonces es una crítica a un tipo de feminismo. Somos conscientes que el feminismo no existe como un concepto unívoco, homogéneo. Hay muchos feminismos, pero tampoco perdemos de vista que hay un feminismo que es el que hegemoniza al resto hoy en día, que es lo que nosotros llamamos el feminismo radical. En algunos países de Europa incluso y en los Estados Unidos ya lo que empieza a predominar es el posfeminismo, que es un feminismo sin mujer. Acá algo de eso también hay, es bastante curioso, ¿no? Pero la tesis central del libro va por la línea de lo que usted ha dicho, es que en el fondo hay un izquierdismo que sobre todo a partir de los 60 en el primer mundo se da con que el obrero ya no quiere cambiar el mundo, sino que quiere cambiar el auto y que además puede hacerlo en esos países. Y no en vano estos movimientos estallan en aquellos países y después en Latinoamérica empezamos a recoger algunas de esas cuestiones en los años que estamos viviendo hoy en día. Bien, y aún si su teoría, ¿no?, fuera cierta, y aún cuando se pueden advertir clarísimamente que hay siempre, como en todo movimiento, extremos y radicalismos que no son los más deseables, ¿cuál sería el gran problema o el peor de los escenarios si efectivamente el movimiento feminista lograra conquistar muchos de sus reclamos? ¿Cuál sería el problema? Porque hay que verla como el peligro, ¿no? Nicolás. No solo la izquierda hace uso del feminismo, sino también de todas las militancias LGBT. Está todo mezclado en esto que tiene que ver con el género. Lo cual pone de manifiesto una vez más la hipocresía que es inherente a la izquierda, ¿no? Fíjate que nunca una mujer en los países de izquierda del siglo XX tuvo ningún papel protagónico. A los grupos homosexualistas todos eran condenados y marginados a los campos de concentración. En la península de Guanacavive es el primer campo de concentración para castigo de homosexuales, lo creó el homicida Che Guevara. En la China de Mao Zedong a los homosexuales se los castraba y si reincidían se los fusilaba. Y en la Unión Soviética a los homosexuales se los mandaba a los gulags. Resulta que ahora los mismos sectores ideológicos que durante el siglo XX a la mujer no le dieron ningún papel protagónico, a los homosexuales los mandaban a los campos de concentración, esas mismas expresiones ahora son los abanderados de la mujer y de las minorías sexuales. Entonces, fíjate vos el engaño, cómo se presentan ante la opinión, porque ¿qué ocurre? Ya no pueden convencer a un obrero, vamos a hacer la revolución, vamos a confiscar los latifundios, hablarles de la plusvalía, de la alienación, ya todo ese discurso
no tiene ninguna vigencia. Necesitan nuevos clientes, nuevos agentes de conflicto y engañar a otros sectores. Bien. Y eso es parte del nuevo marketing de la izquierda. Bien, con este planteo así general me parece que da de sobra para empezar el debate, ¿no? Ustedes son conscientes... Que levanten el resto de la programación. Claro, son conscientes que se está convocando por las redes una marcha frente al legislativo hoy por ustedes, ¿no? En realidad creo que es como repudio a la visita, Pero, para mañana. Me parece normal que las personas que no coinciden con nosotros quieran censurarnos. Si la izquierda toda la vida fue totalitaria y autoritaria, ¿en qué país izquierdista hubo libertad de expresión? O sea que ustedes celebran como bienvenida que les hagan una marcha. Es natural que lo hagan, Bien. porque el autoritarismo es inherente a la concepción izquierdista. Bien. La libertad de expresión no existe en Cuba, no existió en China, no existió en la Unión Soviética, y aunque ahora se disfracen con las banderas de los derechos humanos, en la primera reacción que pueden, ponen de manifiesto su verdadera naturaleza. Que les es propia. Hay un autor que está muy tratado en el libro que es Herbert Marcuse, que es un poco el padre intelectual de lo que se llamó la New Left, la nueva izquierda en los Estados Unidos, y el padre del Mayo francés, donde en uno de sus ensayos él habla sobre cómo enfrentar la falsa tolerancia. Dice, no hay que tolerar aquello que no esté en las sendas del progresismo. No demos voz a aquellos que no piensan como nosotros, y nosotros somos la New Left. Él le hablaba a los jóvenes en el año 68/69. De modo que esperamos, digamos, que esa praxis política se lleve adelante, porque no solamente está teorizada, sino que ya se ha hecho carne en un montón de otras charlas que hemos ido dando a lo largo de América Latina. O sea, no va a ser ni la primera vez ni la última. Bien. Abrimos el panel para debate con este punto de partida, ¿no? ¿Te cedo la derecha, Vero? Bueno, por supuesto que respetar todas las manifestaciones. No me parece que sea necesario ir a manifestar afuera de nada. Este es un país que recibe a todo el mundo y escucha a todo el mundo. Sin embargo, hay algunas cuestiones de la realidad de nuestro país que un poco desafían este planteo de ustedes, porque aquí tenemos un gobierno de izquierda y sin embargo, por ejemplo, en estos últimos días yo repasaba algunos hechos, tenemos un partido de gobierno que estaba cumpliendo años, un partido de gobierno de izquierda y que no le dio lugar a ninguna mujer. Las mujeres tuvieron que decir, che, no sería bueno que nos sumen a la proclama porque todos los oradores van a ser hombres. Tenemos un gobierno... Pero entonces que desafía, no, que va en la línea, dirás. No, yo creo que desafía, porque si estamos hablando de una izquierda nueva, ¿no?, que conquista estas cuestiones ideológicas y que en realidad, entre otras cosas, no le da presupuesto a ninguna de estas luchas. Aquí la lucha de nuestro país ha sido muy clarita y es para evitar los femicidios, para evitar las muertes de mujeres en manos de hombres que resulta que son sus parejas. Y esta mañana escuchábamos al presidente de la República con un enfoque muy claro. No, bueno, no sé, no podemos poner un policía por cada mujer. Entonces, a mí se me genera una disyuntiva, ¿no? Es entonces una izquierda que quiere acceder a los gobiernos, pero no ha accedido, porque en realidad cada vez que accede a los gobiernos no consolida esa ideología de género en sus políticas. Rara vez se han vuelto políticas realmente efectivas. Si lo que se quiere es destruir la familia para comenzar a hacer algo nuevo, no es lo que se ha estado haciendo con cosas concretas. ¿Cómo se visualiza esto entonces de que tenemos gobiernos de izquierda que no dan presupuesto a la lucha de género o a la ideología de género y que ni siquiera atienden cuestiones que tienen que ver con, bueno, comprar más tobilleras, poner medidas de seguridad para que a las mujeres no las maten sus parejas o sus maridos? Porque ya están en el poder, dice Nicolás. Mirá, no tienen que acá hacer más esfuerzos. ¿Cómo explicarían ustedes eso? Antes de darle la palabra a Agustín, porque yo hablé un solo ejemplo. Hoy el feminismo en la Argentina tiene un auge formidable y ahora se está debatiendo el aborto. ¿Por qué no se hizo durante la época de Cristina Kirchner? Lo hacen ahora porque la izquierda perdió el poder. Nosotros tenemos la tesis de que las estrategias de la nueva izquierda, como lo llamamos y como le da justamente título al libro, son estrategias para una izquierda que no tiene el poder del Estado todavía. Es una izquierda más destructiva que constructiva. Es una buena forma de reactivar la militancia, es una buena forma de volverse a presentar con una nueva máscara frente a los medios de comunicación, hegemonizar las aulas, las academias. Una izquierda que ya tiene el poder y bueno, no sé cuán funcional le puede seguir siendo todo esto. Ahora, aquí en Uruguay el aborto se legalizó durante el gobierno de José Mujica, que si bien es representante de izquierda, sí,
no sé cómo usted lo analiza esto, porque en definitiva cae allí también su... Hay un analista político latinoamericano que vive en Estados Unidos muy reconocido, Carlos Alberto Montaner, que escribió un ensayo, El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, un libro muy antiguo, que le contestaba al compatriota de ustedes, Eduardo Galeano. Él dividía la América Latina como que había dos izquierdas. Había una izquierda herbívora, bastante civilizada, institucionalista, respetable a pesar de ser de izquierda, y había una izquierda carnívora, que era el castrismo, el chavismo, podríamos meter ahí adentro al kirchnerismo, Evo Morales y otras expresiones violentas. Y bueno, y Uruguay siempre fue visto de alguna manera como que era parte de esa izquierda más al estilo socialdemócrata europeo, una cosa muchísimo más amable que las izquierdas más rabiosas que pululan en otras latitudes de América Latina, ¿no? Pero legalizó el aborto y la marihuana. ¿Otras opiniones? Y el matrimonio homosexual. Yo creo que es un enfoque removedor el que plantean. Me gustaría salir un poco del eje de la izquierda y la derecha, porque si bien me parece que el aporte, bueno, yo creo que está bien fundamentado. El libro se llama Izquierda. Bueno, voy a decir lo que a mí me parece, ¿no? O yo tengo que opinar lo que vos querés. Señores, por favor. O vos me haces el libreto a mí ahora. Está bien. Aprovechemos el tiempo, por favor. Entonces, yo creo que lo que sí hay que rescatar es que el siglo XX fue el siglo en el que, con diferentes tonalidades, en Occidente sobre todo, podríamos llamarle la cuestión de la mujer, se puso arriba de la mesa. Ellos citaban el movimiento sufragista, o sea, las mujeres que querían votar, o sea, Uruguay fue el primer país en América que permitió el voto de la mujer y ya había pasado estábamos ya en el borde de la 1927. Pero se popularizó en después. elecciones nacionales, claro, en el 31. Entonces, por un lado tenemos esa cuestión, lo que podemos llamarle, si ustedes quieren, la cuestión femenina en el viejo sentido de la palabra. Y el otro tema que me parece que también se abrió camino en el siglo XX es el tema de las minorías, lo que podemos llamar las minorías sexuales. Hasta no hace mucho tiempo, un par de décadas quizás, lo que podríamos llamar la cuna de los movimientos estos de reivindicación legítima de los derechos de las minorías sexuales, eran perseguidos, se aplicaban penas de cárcel para quien practicaba la homosexualidad, lo cual es una aberración. Estamos todos de acuerdo que es una aberración. Entonces, me parece que aquí sí hay un rescate, y repito, dejo de lado el enfoque, porque el enfoque es polémico y cada uno tendrá su opinión. Pero me parece que sí lo que hay que rescatar es que el siglo XX significó un gran avance para la humanidad en cuanto a promover un avance y un destaque del papel de la mujer en la sociedad, y por otro sacó del closet, como se dice, el tema de las minorías sexuales. Entonces me parece que, más allá del aprovechamiento político que en uno u otro sentido se pudo haber hecho del tema, y seguramente la izquierda, como ellos dicen, y con buenos ejemplos, se está tratando de apropiar del tema. Sí, o embanderando, ¿no? Pero quiero decir, pero me parece importante rescatar estos temas, digamos, más allá de un abordaje ideológico, como temas de la sociedad. Como tema de la sociedad. O sea, recordar que hace 60 años las mujeres no podían votar. Y recordar que hasta hace pocas décadas, y quizás todavía en algún país del mundo, perdón, en algunos países cuelgan a los homosexuales, los matan, no nos olvidemos de eso. Y entonces, desde esa perspectiva, uno tendría que pensar que en el contexto de la perspectiva de género o la ideología de género, la sociedad ha avanzado en realidad, no retrocedido. Pero no gracias a la ideología de género. Lo que el señor puso de manifiesto, y yo coincido plenamente, es un gran avance. Sí. Ese avance no es propio de la izquierda, sino del liberalismo, que pone a la mujer en igualdad con el hombre, que le da al homosexual o a cualquier minoría sexual plenos derechos para vivir su intimidad como le plazca. Esos son avances del occidente liberal y capitalista. Y obviamente son avances del siglo XX en los países liberales y capitalistas, no en China, no en Cuba, no en la Unión Soviética. Ahora bien, una cosa es la igualdad ante la ley, y eso son conquistas que ya están asentadas, y otra cosa es lo que se vive en el siglo XXI. ¿Qué es? A ver. ¿Qué es otra cosa? Vamos a poner un ejemplo. Hablábamos de las minorías sexuales. Sí. ¿En qué lugares del mundo se llevan adelante las manifestaciones pro-gay, pro-LGBT, todos estos movimientos tan violentos, por otra parte? ¿En qué lugares del mundo se llevan adelante todas estas protestas? Por ejemplo, en Occidente, que es donde la homosexualidad no está criminalizada.
es en los países donde dos homosexuales pueden perfectamente ya vivir juntos. ¿Y no debería ser así? Pero entonces, ¿para qué protestan? Si lo pueden hacer perfectamente. ¿Pero por qué dice que son violentas? En Uruguay no son violentas, ¿Cómo? discúlpeme. En Uruguay la marcha del orgullo nos gay acaban de es una decir marcha que violenta. mañana tenemos una manifestación en repudio a nuestra presencia. No, pero usted habla de... O sea que manifestarse es violencia. ¿Manifestar un repudio por presentar un libro? Disculpe, pero usted habló de las marchas de Pero déjame seguir preguntando, Nicolás. En este momento, me gustaría entender... En este momento en el mundo hay 75 países donde la homosexualidad está prohibida. O sancionada con pena de cárcel o sancionada con pena de muerte, inclusive. Muy bien. Todos los lobbies LGBT y los feminismos que protestan en los países donde tienen plenas libertades, nunca van a ninguna embajada o a ninguna mezquita a protestar en los países donde verdaderamente están criminalizados. Eso pone de manifiesto la ideologización de estos grupos. Van a protestar pidiendo libertades donde ya tienen libertad. Y con la remera ¿Pero de eso es Che Guevara. violencia? Bien, bien. Tenemos que hacer Son una idiotas pausa, útiles. señores, ya venimos. De todas maneras, me pregunto qué pasaría si se atrevieran a manifestarse en lugares donde ya están criminal y socialmente pero condenados, ¿no? Aquí en Uruguay, por ejemplo, yéndose a la embajada de Irán, por ejemplo, no creo que les pase nada, ¿o no? Si lo hacen aquí, yendo a la embajada de Irán. Bien, muchas preguntas sería interesante, no sé. quedan colgadas por el camino. Hacemos una pausa y enseguida regresamos, ¿ya?